un libro que nos narra la historia del pueblo judío, pero que al mismo tiempo nos refleja mucha gracia, mucha misericordia, sin descartar la disciplina que Jehová Dios pone para este pueblo. Y no debemos de perder de vista el capítulo 1, versículo del 18 al 20, y los voy a invitar para que veamos ese capítulo, para que entendamos qué es lo que estaba realmente Isaías haciendo como uno de los grandes profetas para manifestar no solamente lo que Jehová le estaba diciendo que tenía que decir, sino para mantener la fidelidad y comprobar que la gracia siempre ha existido. Versículo 18 del capítulo 1. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Desde este momento, en el capítulo 1, encontramos que Isaías está dándole a Judá y a Jerusalén aquellas acciones que han hecho mal. Y aunque en estos 3 versículos vemos la invitación de Jehová para que el pueblo judío pudiese tomar a cuenta y pensar realmente que los pactos que se hacían en ese momento tenían una condición, y por eso dice: si quisiereis, recibiréis algo a cambio, pero si no quisiereis, hay una sanción, hay una consecuencia. En el capítulo 3 vimos cómo los hombres iban desvaneciéndose, iban cayendo, y en el capítulo 4 vimos cómo las mujeres querían restaurar su nombre o el nombre de los hombres, y decía alguien: de ahí es donde sale la idea de que el hombre tenga 7 mujeres, pero en el contexto en que estaba usándose era por algo que ya había sucedido. Y el Señor le ha venido mostrando a través de Isaías cada una de las cosas que han hecho mal. Y uno de los problemas principales es la parte de la religiosidad. Este pueblo creía adorar a Dios aún haciendo cualquiera de las cosas negativas que en su ley habían sido emitidas. Este pueblo creía que no importaba lo que hicieran, siempre iban a tener la provisión de Jehová, pero no habían entendido cuál era la condición. Y el condicionante es uno de los elementos esenciales que vamos a encontrar en toda la parte del Antiguo Testamento, como para entender que cuando Jehová Dios hizo el pacto con su pueblo, este pueblo tenía que dar cumplimiento a lo que Él estaba pidiendo. Pero ahora venimos al contexto de la gracia, y la gracia no tiene condición. La gracia, como su palabra dice, es el regalo de Dios para la humanidad, sin ninguna condición. No hay nada. Aquí, estos versículos que acabamos de leer en el capítulo 1, no solamente nos dicen que ellos deberían de querer, porque la invitación ya estaba hecha. Es decir, Jehová siempre ha tenido los brazos abiertos para su pueblo. Ha hecho todas cuantas maravillas el pueblo ha reclamado. Pero el versículo 20 dice: si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho.
Y esto era lo que había sucedido. Muchos habían sido consumidos, habían sucumbido, habían perdido la vida. Pero el profeta fielmente va dando cada una de las consecuencias que Jehová le va dictando para que el pueblo entienda. Hoy, que hemos llegado al capítulo 5, en donde encontramos una analogía con una mezcla de alegorías que nos hablan sobre la viña del Señor. El Nuevo Testamento nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La venida del Señor tenía como propósito el establecimiento del reino. Pero para que eso sucediera, los israelitas debían de recibirle, pero no le recibieron. Y aunque Israel siempre fue el pueblo escogido por el Señor, eso no significa que el Señor haya terminado el trato con ellos. Por el contrario, Israel sigue teniendo el privilegio de ser la niña de los ojos de Jehová. Con esto en mente, vayamos al capítulo 5 de Isaías. Vamos a encontrar algunas expresiones con un lenguaje bastante literario y una comunicación muy efectiva, pero que es podemos hacer un contraste entre la parábola de Mateo, pero vamos a ir viendo poco a poco para que sea la palabra quien nos vaya mostrando realmente qué va a suceder. Capítulo 5, versículo del 1 al 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. En estos dos versículos, Isaías expresa con alegoría una canción que inicia con la voz del profeta, pero que cuando dice: ahora cantaré por mi amado, se refiere a que es la voz de Yahvé manifestándose en estas expresiones. Y no solamente eso, sino que dice mi amado, y hace ese establecimiento de relación. Para que Isaías haya dicho mi amado es porque la relación que tenía como profeta era estrecha. Y esto nos enseña algo importante. La relación que cada uno de nosotros debe tener debe ser estrecha en todo momento. Así como el anuncio del 24/7, así debería de ser. Sin embargo, encontramos algunas veces que nos descarriamos de alguna manera. Perdemos de vista la mirada del Señor y a veces nos sale la parte de la vieja carnalidad, y entonces hay un momento en que decimos: wow, momento, aquí hay que hacer una pausa. Isaías nos está mostrando no solamente eso, sino que además nos hace pensar que esta canción va relacionada con una viña. Los judíos tenían como fuente principal de desarrollo la agricultura. Ellos cultivaban el trigo, cultivaban la cebada, pero la uva era uno de los elementos esenciales también. Y esta no debe de extrañarnos, porque aún en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera. Y continuó manifestándose eso para dar a entender que cada uno de los que le seguían eran pámpanos.
veamos otro punto importante. Esta viña había sido totalmente cuidada. Pertenecía a una persona amorosa, porque el versículo nos dice: tenía mi amado una viña. Había amor. Algunas personas dicen en los comentarios, en algunos estudios, ¿y por qué Dios escogió a Israel? Si Israel no era nada. Y algunas veces podemos incluso nosotros decir, ¿por qué Dios escogió a Israel? Pero ¿quién soy yo para decirle al Todopoderoso qué elegir, si Él es soberano? ¿Por qué algunas veces como creyentes vemos que otras personas prosperan y decimos, ¿y por qué ese y no yo? Si yo estoy en la iglesia, si yo le sirvo, si yo voy a los cultos, si yo me calo toda la calor que hace, y ese ni va, y mira qué bendecido está. ¿Por qué es? Porque Él es soberano y puede bendecir a quien a Él le parezca. Y así fue la explotación, no hubo nada especial. Lo especial es quien eligió al pueblo y lo eligió con amor. ¿Qué sería de la vida ahora Jerusalén, Israel, si el amor de Yahvé no estuviese con ellos? ¿Cuántas guerras ha enfrentado Israel? Y en todas Jehová ha estado hasta este día con ellos. Ustedes dirán, pero no lo merece. Levante la mano, ¿quién de nosotros merece la salvación? ¿Quién la merecía? Nadie. Pero lo mismo sucede con Israel. Y vemos aquí que la analogía nos muestra una alegoría muy importante y nos dice, fue plantada en una ladera fértil, es decir, no fue en cualquier terreno. Porque nosotros muchas veces nos tiramos de jardineros y sembramos una plantita y en vez de que la plantita dé algo bueno, toda marchita la pobre. Pero aquí había fertilidad. Y el sueño de todo agricultor es tener una tierra preparada para que ésta pueda ser fértil. En mi país, El Salvador, un país y la parte oriental, es obviamente eminente agrícola, pero por el consumo humano. Es decir, muy pocas personas venden lo que producen, sino que sirve solamente para su manutención. Pero muchas personas, aun cuando el invierno ha entrado de manera irregular, ya no piensan en sembrar, ya no piensan en la cosecha de mayo, en la cosecha de invierno. Dicen no, hasta después. Entonces la agricultura dejó de ser un elemento importante en esta temporada, pero va a ser posteriormente. Pero todavía hay tierra que no es fértil. Pero Isaías declara justamente de que la tierra era fértil. Pero no solamente eso, sino que había cercado, había despedregado, es decir, había plantado o había limpiado totalmente el terreno para que la cosecha pudiese ser como realmente lo esperaba. Y si eso fuera poco, el mismo versículo dice, plantó vides, o como diríamos en El Salvador, semillas escogidas. El ginaste que agarró era lo mejor que había. Pero esto nos muestra que el Señor siempre ha hecho lo mejor por todo y por todos. Pero no solamente eso, sino que en medio de ella creó una torre. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de que no llegara nadie a perturbárselo, ni las aves de rapiña, ni las personas que no tienen buen corazón. Es decir, había tomado a bien protegerla, resguardarla, y más que eso,
había hecho ya él un lagar donde esperaba tener un producto ya terminado, es decir, el vino de la uva. Esto nos muestra y nos asegura que el Señor siempre nos cuida y que, aunque estos versículos están llenos de metáforas, los judíos realmente entendían qué es lo que Isaías estaba tratando de darle a conocer. Porque ellos eran agricultores de uvas. Ellos entendían que si habían elegido una tierra fértil, que si tenían una semilla escogida, que se habían despedregado, que se habían cercado como protección, lo menos que esperaban era que diera buen fruto. Pero aquí surge la pregunta, porque decimos a veces, Israel no dio buenos frutos, pero ¿y nosotros? ¿Estamos dando buenos frutos? Porque el Señor no solamente preparó la tierra en la cual nosotros estamos parados, no solamente cercó con su protección apartándonos del pecado, no solamente escogió la semilla, fue su Hijo y la sangre preciosa, sino que además nos sigue guardando. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué espera usted cuando siembra un árbol frutal? Que le dé fruta. Y cuando el árbol no le da fruta, ¿qué hace? Hay que cortarlo. Algunas veces no entendemos realmente esta situación, pero el propósito del Señor en nuestro contexto al salvarnos no es para que vivamos una vida pasiva, es para que prediquemos su palabra. Si no lo hacemos con la boca, que sea por medio de un buen testimonio. Lo que el Señor hizo después de haber entregado su vida como pago por nuestras transgresiones, ¿cómo lo estamos pagando? Con desagradecimientos, haciendo duro el corazón, quedándonos en la hamaca porque es que esa calor no se soporta y en esa iglesia es peor como está de caliente. ¿Sí? Pero la calor no cambió ni allá ni aquí. Si nosotros nos fijamos, es fácil sojuzgar la vida de Israel, pero cuando ya venimos a la aplicación nuestra, nos encontramos en que, y realmente doy fruto. ¿Realmente puedo dar fruto? La capacidad está instalada. El Señor eligió una tierra fértil. El Señor preparó todo. Está cercado todas nuestras vidas. Pero ¿damos fruto? El Señor esperaba que diese uvas. Y dice el versículo, esperaba que diese uva. Eso no es sorprendente. Y por eso decía, usted siembra una mata de guineo y usted espera que dé guineo. Más si usted se esmeró haciéndole toda la gracia del cultivo, le puso abono, lo regó diariamente, lo fertilizó, hizo todo. Pero y de repente, hace como una huerta que sembraron aquí por donde yo trabajo, todos los guineos salen con un hongo en el centro. Todo. No he encontrado ninguno que haya salido bueno. No dio buenos frutos. El versículo dice, dio uvas silvestres. Pero, ¿qué son realmente estas uvas silvestres? En comparación a lo que el Señor esperaba, son malos frutos. Son obras negativas, obras infructuosas. Y estas uvas silvestres nos hablan de esa infructuosidad y al mismo tiempo nos habla de obras muertas,
porque la uva silvestre se compara como con las bayas, son amargas, tienen un mal olor y algunas veces incluso pueden ser venenosas, como muchas veces el fruto que nosotros queremos dar se convierte en algo adverso. Isaías está utilizando esta descripción precisa de religión obstinada, falsa e infiel de este pueblo, porque el Señor esperaba buenos frutos. Cuando Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados, Él esperaba que cada uno de aquellos que hemos creído en su obra redentora cumpliéramos el mandato o los mandatos que Él ha dado. Pero hay quienes dicen, no, miren, yo soy salvo y puedo hacer lo que quiera. Nadie me va a impedir que haga lo que quiera. Al fin y al cabo soy salvo aunque sea de pasado. Pero, ¿qué espera el Señor? Muchas veces llevamos unas vidas bastante pésimas y nos preguntamos por qué. Porque no era ese el propósito con el cual el Señor nos salvó. No fue ese el propósito con el cual el Señor preparó la tierra, nos protegió, sino que además nosotros nos hemos desviado. El dueño de la viña, podemos concluir, hizo un excelente trabajo por la viña. Escogió lo mejor que había para poder hacerla y era lo ideal, pero el fruto no fue bueno. El fruto fue totalmente negativo. Versículos 3 y 4. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? El profeta inició con los versículos 1 y 2 hablando él, pero ahora habla Jehová y dice, les voy a dar la oportunidad de que ustedes puedan juzgar. Y esto nos muestra que invita a los oyentes a determinar quién tuvo la culpa, el dueño o la viña. Muchos de los que estaban en ese contexto entendían que el trabajo que había hecho el viñador fue lo mejor, pero no entendían por qué había dado malos frutos. Ellos podían simpatizar con esta analogía y no solamente eso, sino que ahora el Señor les dijo, juzguen ustedes. Es decir, una pregunta bastante simple, ¿quién tuvo la culpa? ¿El viñador? No. Las uvas, el fruto. Qué increíble es ver cómo el Señor permite a este pueblo dar su propia opinión acerca de lo que estaba sucediendo. Porque Él es todopoderoso, Él no necesitaba consultarles. Pero seguramente fue para hacerles notar lo mal que estaban y cuánto Él había hecho por cada uno de ellos. Y no solamente eso, sino la forma en que le habían pagado. Y esto nos demuestra algo importante que no debemos pasar desapercibido. El hombre es responsable de dar buenos frutos o malos frutos. Cada uno de nosotros ha sido
totalmente preparado en la viña del Señor y uno decide hacia dónde se inclina. Todos tenemos el discernimiento para entender si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. En estos versículos no solamente encontramos que el Señor apela a la conciencia o a la experiencia de los agricultores o de los que sembraban la uva, sino que les da la potestad de juzgar entre Él y la viña. Pero les dice además, ¿qué más podría haber hecho yo con mi viña? ¿Qué más creemos que pudo haber hecho? Yo creo que se hizo todo. Lo hizo todo porque el Señor no hace nada a medias. A veces decimos, no, pero es que el Señor no terminó la obra. Y cuando vamos a evangelizar hay gente que se le pregunta, ¿y es salva? Y dice, estamos batallando. Y hay otra que dice, yo creo que si perseveramos, tal vez, si nos arrepentimos en el último momento, yo creo que sí. Y estamos como el pueblo de Israel, diciendo, no han terminado la obra todavía. No han entendido que la obra total y perfecta fue hecha por Jesucristo en la cruz. Este pueblo no había entendido que la obra era de Yahvé, no era de ellos. La culpa de todo esto la tiene el hombre, no la tiene Dios. Todos tienen la misma oportunidad. Todos tuvimos la oportunidad de escuchar el Evangelio, pero otros dijeron no. Y esto me recuerda a unos videos que estuve viendo la vez pasada, donde estaba un peluquero, un señor donde un peluquero, y al que le estaban cortando el pelo le dice, ¿tú conoces a Dios? Y dice el peluquero, no, Dios no existe. Dios no existe porque si Dios existiera no hubiera tanta maldad. Y después de cierta conversación con el peluquero, sale el señor de la peluquería y se encuentra un hippie con todo el pelo largo, sucio. Lo agarra de la mano, entra a la peluquería y le dice, los peluqueros no existen. Y dice el peluquero, ¿cómo? ¿Y yo? Yo soy peluquero. Y le dice, así mismo es Dios. Dios existe, pero la gente no va a Él. Y ese es el problema. El hombre decía, Dios no existe, pero tampoco lo había sido encontrado por Dios. Él nunca le buscó. Los peluqueros no existían porque aquel andaba el pelo largo, no andaba pelón. Entonces encontramos que esto nos hace ver que justamente es el hombre el responsable. Las puertas del cielo están abiertas para todos aquellos que quieren ser salvos. Esto no solamente nos dice que el Señor lo hizo total y completa la obra, no hay más que hacer, no hay más. Aquel que dice que necesita ayudarle a Dios le está dando una bofetada al Señor. Aquel que dice que necesita hacer una obra le está diciendo al Señor, no se debió todo lo que hiciste. En este contexto, claro, Cristo no había venido, pero nosotros entendemos que Yahvé, como viñador, lo había hecho absolutamente todo, y lo menos que esperaba era un buen fruto. Y dice el versículo, ¿cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y aquí surge una pregunta más. ¿Es posible que lo que Dios hizo realmente no haya sido bueno?
Definitivamente no, todo fue bueno. Pero, ¿qué sucedió entonces? El ser humano siempre ha tenido la libertad de elegir. Lo único que Jehová nunca hizo ni ha hecho es torcerle el brazo a alguien para que entienda. Siempre ha sido tan amoroso que a su pueblo le dijo cómo debía de caminar paso a paso, le dio las advertencias necesarias y cuando el pueblo desobedeció, lo disciplinó para que entendiera. ¿Qué más podemos argumentar alrededor de esto? Que hay personas que aun cuando el Señor ha hecho la obra total, absoluta y completa, desprecian la gracia de Dios. Aquí estamos viendo gracia. Y por eso decía, ¿qué hizo Israel para ser elegido? Nada. El soberano lo eligió. El Todopoderoso decidió que lo elegía. Por eso Pablo en la segunda carta a los Corintios dice que nosotros como colaboradores suyos somos exhortados a que no recibamos la gracia en vano. El Señor estaba mostrando gracia con este pueblo. Cristo, en este contexto en el que nosotros vivimos, ha mostrado gracia. Y algunos tenemos gracia sobre gracia. Es decir, bendición sobre bendición, sin merecer absolutamente nada. Pero ¿qué hacemos con con las bendiciones que recibimos? Nada. Nada, no hacemos absolutamente nada. Y esto nos enseña que hay personas que aun cuando se les da la gracia, no quieren nada con ella. Al contrario, lo que aquí se está haciendo es comparando esa viña con el viñador y juzgando, permitiéndole al pueblo juzgar quién había hecho lo bueno y quién había hecho lo malo. Y por eso digo, podemos usarla o compararla de alguna manera con la parábola de Mateo capítulo 21, versículo del 33 al 46. Vayamos a Mateo capítulo 21. Versículo del 33 al 46. Me voy a permitir leer una versión diferente. Escuchen otra parábola. El dueño de la finca plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que les correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a uno, mataron a otro apedraron. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo, pensando sin duda, respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron, matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde.
Jesús entonces les dijo: ¿nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará del reino y se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo porque la gente creía que Jesús era un profeta. Esta parábola de la viña la podemos ver ilustrada justamente con esta analogía de que el mismo trabajo que Jehová había hecho por su pueblo de Israel, vino a hacer el Señor a esta tierra. En su peregrinar, en su ministerio, hizo justamente eso. Preparó, plantó, cercó, levantó la torre y la alquiló. Es decir, la dio a sus discípulos para que fueran a predicar y el fruto se pudiese ver. Pero ¿qué sucedió? Hubo una cosecha, pero a quienes se las dio, es decir, a la clase privilegiada, a los sacerdotes, se las dio para que pudiese ser difundida la palabra. ¿Esto qué hicieron? Cuando fue solicitada la cosecha, echaron mano ¿de quiénes? De los criados. En esta ilustración podemos decir de los profetas, de los apóstoles, quienes llevaban el mensaje para que estos entendieran. Pero al contrario, aquí, en el contexto de Isaías, era Jehová quien había hecho la obra. Era Dios Todopoderoso quien había elegido, y no solamente eso, sino que podemos ver a través de todo estos versículos de Mateo, que el ser humano es desagradecido por naturaleza. En vez de dar agradecimientos, lo que hemos cosechado es una dureza de corazón en lugar de arrepentimiento. No tenemos un arrepentimiento genuino. Y aquí no se trata de un arrepentimiento en donde, como hacen algunas iglesias, que lloran, gritan. Eso es show, ese es un show. El arrepentimiento viene de adentro, de una convicción genuina acerca de la relación que se tiene con Dios. Pero aún así no se manifiesta. Y en vez de incredulidad o en vez de fe, le hemos dado incredulidad. Y vivimos en este mundo como si nunca fuésemos a partir de él. Y cuando ya nos va llegando el momento, nos rebuscamos de cualquier modo, pero no nos queremos ir. ¿Por qué? Porque aunque tenemos maravillosas promesas de dónde vamos, lo incierto en nuestra vida es que lo que tenemos en la mano es lo que nos toca agarrar. Se nos olvida que esas promesas en el Señor son sí y solo sí. En lugar de amor, nos hemos vuelto ociosos. El sueño de los líderes de esta congregación es que la iglesia pudiese estar llena cada vez que hay un culto. Pero muchos de los hermanos no vienen, no porque estén trabajando, sino porque anteponen su descanso, su tranquilidad o su haraganería a venir a escuchar la palabra de Dios. Algunos dicen, es que van los que no tienen nada que hacer. Todos tenemos que hacer. Venimos todos aquellos que sentimos la necesidad de oír la palabra de Dios. Y ese debería de ser el actuar de cada creyente. Pero nos hemos vuelto ociosos. A mí me sorprende y me admira cuando el hermano dice,
yo no sé si usted me pide el privilegio, pero yo se lo voy a dar. Y aun cuando me dan el privilegio, todavía dicen no voy ese día mejor. Nos hemos vuelto ociosos. En vez de dar una santa laboriosidad, lo que damos es haraganería. Y en vez de reflejar santidad, mostramos más impureza. Por eso es que algunas veces cuando la gente escucha la palabra de algunos de nosotros y hemos dado tan mal testimonio, la gente dice, para ser como son esos, mejor no soy nada. Eso no significa que no sea posible que crean, porque aquí no predicamos que vean la santidad de quienes nos paramos enfrente, sino la santidad de aquel que nos salvó. No somos nosotros, pero la gente así juzga. Eso mismo estaba sucediendo con este pueblo. Esa misma acción estaba haciendo, habían tomado las dádivas de Yahvé como si eso no fuera nada. El Señor esperaba un buen fruto, pero en vez de un buen fruto, había recibido todo lo contrario. Pero como dicen por ahí, todo afán, toda situación tiene una consecuencia. Versículo del 5 al 7, volvamos a Isaías. El Señor les advirtió, el Señor les mostró a través de una metáfora cómo estaban. Ahora les va a mostrar cuál es la consecuencia de esto. Y dice, versículo del 5 al 7, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. El Señor ahora, por medio de Isaías, revela qué va a hacer. Yo los preparé, yo les di todo lo necesario, pero ustedes son desagradecidos en buen salvadoreño. ¿Qué le va a hacer? Quitará su vallado, es decir, dejará de proveerle atención especial a la viña, y esta como consecuencia va a ser consumida. Y como lo dijo, era Israel. En este contexto Israel vino tropiezo tras tropiezo, dificultad tras dificultad. ¿Por qué? Porque el Señor estaba cumpliendo su palabra. Porque el Señor estaba dando a conocer que le iba a juzgar por su incredulidad, por la forma en que había dado no los frutos que él esperaba, sino los frutos que ellos quisieron dar. Pero además de eso, en un sentido limitado, el Señor ha dado la responsabilidad a la viña, y en este caso a la iglesia. ¿No sería extraño que algunos puedan ser disciplinados por la ociosidad, por la renuencia, por la comodidad con la que nos hemos sentado? Yo no tuve la experiencia de estar cuando se predicaba las leyes o el legalismo, pero sí entiendo de que habían personas mucho más fieles cuando tenían una carga sobre la espalda que ahora que saben que son salvos por gracia. Y eso debería de ser lo contrario, porque cuando hay una carga, el ser humano actúa cargado, pero cuando el ser humano es libertado, debería de actuar con convicción y amor.
pero no lo es. El Señor no solamente va a desproteger esta viña, sino que además tendrá una consecuencia. Y esto nos recuerda lo que Pablo hizo también con aquellos hermanos que tenían un mal comportamiento. Porque algunas veces dicen, el Señor los va a dejar. Bueno, vayamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20. Si Jehová, el Dios Todopoderoso, es el que está dictando la sentencia por medio de Isaías, veamos qué hace el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, dice la carta a Timoteo. Es decir, habían tenido problemas y habían venido dando ¿qué? Mal testimonio, malos frutos. Y dice aquí, los entregué a Satanás, es decir, los dejé desprotegidos de la congregación. No se trata de que se los dio al diablo para que haga lo que quiera. Aquí cabe mencionar que un creyente puede ser desprotegido, pero su salvación no la va a perder si es realmente salvo. Comprobémoslo, vayamos a 1 Corintios capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice el capítulo 5, versículos 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Más claro lo tiene que decir, va a ser destruida la carne, pero el espíritu le pertenece al Señor. La salvación no se pierde. Una persona, una vez ha creído en la obra redentora del Señor Jesucristo, es salvo. Su nombre está escrito en el libro de la vida y de ahí no se borra. De ahí no hay forma de borrarlo. ¿Que se portó mal? Sí, se portó mal. Va a tener una consecuencia como Israel. El Señor nos está ilustrando estas parábolas, estas metáforas para decir, aunque les di todo, los preparé, los capacité, dieron malos frutos, ahora los voy a juzgar, los voy a disciplinar. Y aquí es el punto principal de esto. Corintios no solamente nos dice que va a ser entregado para que la carne pueda tener cualquier suplicio que suceda, pero el Espíritu dice, ¿qué pasa? Sea salvo, es decir, es salvo. No hay forma de que se pierda. Entonces, el Señor está hablando y diciendo en la siguiente parte del versículo, haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Es decir, no recibirá nada del Señor. Ya no va a tener ningún beneficio y como si eso fuera poco, pedirá a las nubes que ni siquiera le den agua. Queremos llevarlo a nuestro contexto. El Señor nos va a dejar para que Satanás pueda influenciarnos, no poseernos, pero sí influenciarnos por medio de cualquier artimaña. Por eso algunas veces desde aquí decimos, no juguemos a ser dioses, no juguemos a ser creyentes, porque Jehová Dios juzgó a su pueblo escogido y asimismo va a juzgar a todas aquellas personas que no quieren nada con Él. En este contexto, no solamente nos está diciendo no más poda, no más excavación, no más riego, sino que está diciendo te voy a dejar para que hagas lo que querrás. Pero la Biblia dice que es mejor no haber conocido al Señor que haberlo conocido y apartarnos de Él.
¿Por qué lo dirá? Porque no solamente es una advertencia, sino también una forma de decir, no tienen nada más que hacer que estar con el Señor. El versículo termina diciendo, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. El profeta juega con estas palabras para revelar no solamente el mensaje de manera punzante, porque el dueño de la viña no es cualquier mortal, es el Todopoderoso, el Señor, el dueño de toda la tierra. Y la viña no es cualquiera, era el pueblo de Israel. Ahora, ese pueblo de Israel sigue teniendo ese remanente fiel. Probablemente esté desviado en su mayoría, pero también lo podemos aplicar a la iglesia como su viña. El Señor espera fruto. Por eso nos dio un Espíritu Santo, para que llevemos el fruto del Espíritu Santo. Pero ¿estamos dando amor? Si a veces no nos amamos ni nosotros mismos, ¿cómo podemos esparcir amor hacia los demás? Decía un texto que leí hace mucho tiempo, su autor es César Guzmán: nadie puede derramar gotas de perfume sobre otra persona sin que estas gotas caigan sobre uno mismo. Nadie puede dar amor si no se ama a sí mismo y no ama al Señor en primer lugar. Este pueblo había sido escogido y había tenido toda la oportunidad de entender. Había sido nutrido, alimentado durante toda la travesía en el desierto. Le habían llevado a una tierra prometida. Le habían dado instrucciones precisas de cómo caminar. Había sido enviado profeta tras profeta para que no se desviara. Pero el pueblo siempre tuvo la oportunidad de elegir. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de elegir entre seguir dando un mal fruto o llevar el fruto que el Espíritu Santo nos da. Este es el día aceptable, porque este pueblo recibió muchos beneficios. Usted y yo, cada día que nos levantamos, tenemos toda la gracia y la misericordia de Dios a nuestra disposición. ¿Qué hacemos con esa gracia? ¿Le damos un servicio a Dios? ¿O alimentamos nuestro estómago para que esté más nutrido y más ocioso? Cada quien tiene esa decisión de hacer. Hoy es el día aceptable también para aquellos que nos ven a través de las redes. No son los méritos humanos. Las promesas que el Señor ha dado son promesas fieles. Cuando el Señor dijo que iba a juzgar a su pueblo, lo hizo. Cuando el Señor dijo que iba a hollar la tierra, lo hizo. Y si el Señor ha dicho que todo aquel que en Él cree, porque su obra fue total y perfecta, y que si cree que ese sacrificio pagó todos los pecados de la humanidad, es algo que es porque en Él es la verdad absoluta. No necesitamos hacer absolutamente nada, porque cuando intentamos ayudarle a Dios, nos volvemos religiosos como el pueblo judío, tratando de darle holocaustos al Señor, cuando Él está harto de tanto sacrificio. Lo único que quiere es un corazón sincero, que confíe en su obra y que realmente entienda que es la obra de Cristo en la cual nosotros nos amparamos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oramos. Amadísimo